¿Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios? Comunidad de Renovación Cristiana, mayo de 2011. Todos los textos bíblicos utilizados en esta enseñanza son tomados de la Biblia, versión Reina y Valera de 1960. El objetivo de esta enseñanza está escrito en el Salmo 143, versículo 10, donde dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Sea ese en este momento el clamor de nuestro corazón delante de Dios, pidiendo que nos enseñe a hacer su voluntad, que nos guíe, que su espíritu esté sobre nosotros, para que nos enseñe a caminar en ese camino recto que Él dispuso para cada uno de nosotros. Vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios, definiendo primero lo que es. La voluntad de Dios tiene dos aspectos. Uno, que está referido a todo lo que Él hace que suceda o que no suceda. Este aspecto de la voluntad de Dios es su soberanía, y que se cumpla depende exclusivamente del Señor. El segundo aspecto está centrado en todo lo que Él desea que nosotros hagamos o que no hagamos. Que se cumpla este aspecto de la voluntad de Dios requiere de nuestro sometimiento, de que sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Vamos a estudiar en primera instancia el aspecto de la voluntad soberana de Dios. El Salmo 135:6 nos dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es soberano sobre su obra de creación. Él puede hacer lo que quiera, donde quiera, en el cielo, en la tierra, en los mares, en los abismos. Él es dueño de todo el universo y como creador lo conoce perfectamente, de tal manera que puede ordenar a su creación hacer lo que Él quiera. Y estarán sujetos a Él todas las cosas y obedecerán, porque Él es el Rey de su creación. La voluntad soberana de Dios también está expresada en Isaías 29:6, donde dice: por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. El único que tiene poder y autoridad en todo el universo para producir los truenos, para permitir los terremotos, para dejar que los mares se muevan en torbellinos, en tsunamis, en tempestades, para permitir que la lluvia caiga con fuerza, que caiga el granizo. El único que tiene autoridad sobre estas cosas es el Señor, el Dios del universo, el único Dios verdadero. Solo Él tiene soberanía sobre todas estas cosas. Ningún ser humano, ninguna capacidad científica logrará jamás ni hacer que estos efectos se produzcan, ni evitar que ellos sucedan. Solamente el Señor lo puede hacer. Y en tiempos no distantes a nosotros hemos visto cómo la tierra se ha estremecido, ha derribado las obras que los hombres habían construido y de las que se gloriaban, cómo los tsunamis han azotado ciudades enteras y han destruido todo lo que el hombre creía que en su poder era capaz de hacer y de donde nadie lo movería. El Señor también nos ha guardado en muchas ocasiones de eventos naturales desastrosos. Ha tenido misericordia de nosotros, aun en medio de todos esos eventos trágicos que hemos visto. También hemos visto cómo tantos seres humanos han sido guardados por la misericordia, por la mano poderosa del Señor, porque solo Él tiene poder para hacerlo. En Jeremías 5:22 también dice el Señor: a mí no me temeréis,
dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. ¿Cómo no hemos de temer al Dios de la gloria? Aquel que puede hacer cosas tan maravillosas, tan grandes. ¿Cómo no temerle? ¿Cómo no tener temor de Dios? ¿Cuántos se ufanan como hombres de su capacidad, de sus riquezas? ¿Cuántos andan por el mundo sin temor a Dios? Sin temer a ese Dios majestuoso y todopoderoso que ha tenido misericordia de ellos. Oh Señor, que nos enseñes a tener temor de ti, a temerte, a honrarte, a glorificarte por tus obras maravillosas. Necesitamos aprender a temer a nuestro Dios, a honrarlo y a glorificarlo por lo que hace y por lo que evita que suceda. También el Salmo 39:5 nos dice: He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Nuestro Dios es eterno, no tiene principio ni fin, pero nosotros tenemos límite de días sobre esta tierra. El Señor nos ha traído a esta tierra, Él nos formó en el vientre de nuestra madre, Él nos ha sustentado cada día de esta vida que hemos permanecido aquí en la tierra, en este planeta donde Él nos puso. Él es el que nos sustenta y nos sostiene, pero también Él es el que ha determinado el día que partiremos, el día que moriremos y dejaremos de existir sobre esta tierra. Él es quien lo ha determinado, quien le ha puesto término a esos días. Ningún otro tiene el dominio sobre la vida de los hombres, solo el Señor, porque Cristo Jesús venció al diablo en la cruz, venció a la muerte en la cruz. Él descendió al trono mismo del enemigo y allí tomó las llaves del infierno y de la muerte. Él es quien tiene autoridad sobre los días. Yo he aprendido y he entendido en mi vida que yo no me iré de esta tierra sino el día que mi Dios quiera. Con mis órganos buenos y sanos podría partir de la tierra en cualquier momento, si Dios lo decidiera, pero de igual manera, en cualquier condición física en la que estuviese, por más mal que funcionaran mis órganos, Él es el que me sustenta sobre esta tierra, el que me sostiene. Yo entendí tan claramente que es una decisión de Dios el que los hombres partan de la tierra. Solo es decisión de Él el día en que alguien morirá, irá a su presencia. Lo he entendido tan claramente, lo entendí muy bien con la muerte de mi esposo. Él partió hace 2 años de esta tierra. El Señor lo llevó a su presencia. El Señor lo llevó con Él a disfrutar de la plenitud de la paz que es en Cristo Jesús. Pero pocos días antes de que Él partiera, yo, haciendo mi estudio devocional, encontré esta palabra en Isaías 14:27. Me decía el Señor: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? En el momento en que yo leí esta palabra, mi esposo estaba en total sanidad, él no tenía ningún tipo de enfermedad, estaba muy bien físicamente. Y cuando leí la palabra pensé: Señor, vas a hacer algo grande, algo poderoso has decidido hacer, me has dado una promesa de que harás algo que tú ya determinaste y que nadie lo podrá impedir. Oh Señor, cómo me alegro. Y esperaba yo una respuesta, algo grande, algo maravilloso que el Señor iba a hacer. Y cuando mi esposo de repente enfermó un día,
Lo llevamos al médico, pasó esa noche en la clínica, lo volvimos a traer, a las pocas horas lo tuvimos que llevar de nuevo y al día siguiente había fallecido. Pero antes de que muriera había infartado. Y estábamos en la sala de espera orando, clamando al Señor, confiando en que Él tenía el poder para levantarlo, para sanarlo en ese momento, para rescatarlo de las manos de la muerte. Y no fue así, partió. Y la primera cosa que vino a mi mente fue esta palabra. Y el Señor me dijo, recuerda, yo te lo dije, he determinado hacer algo, ¿y quién lo impedirá? Ni la medicina, ni nadie podrá impedir. Nadie podía impedirlo. El Señor había decidido llevar a mi esposo a estar con Él en sus brazos. Y lo entendí tan claramente que fue aún una palabra de consuelo para mí, el saber que era la voluntad perfecta y soberana de Dios, que mi esposo ya no estuviera más con nosotros, sino con Él. A veces se nos olvida que esta vida no es nuestra. A veces se nos olvida que la vida de los que tenemos a nuestro alrededor no es nuestra. Aún yo digo, mi esposo, porque así lo sentía, pero no era mío, era del Señor. Y así cada uno de nosotros y cada una de esas personas que nosotros amamos no son nuestras, son del Señor, le pertenecen a Él. Y Él nos las presta por un tiempito, pero Él decide cuándo llevarlos a estar en su presencia. Y podemos descansar sabiendo que fue su voluntad, su soberanía, y que decidió que así fueran las cosas. Y darle gracias por esa vida que nos presta cada día, por esos familiares que nos presta cada día. Debemos darle gracias al Señor. Estar agradecidos porque nos prolonga los días sobre esta tierra, pero estar también agradecidos cuando decide que alguno se vaya con Él. Bendigamos al Señor por nuestros seres amados.